¿Empezamos? Sí. Bueno, hoy contamos con Miguel Ángel. Él es parte del equipo de ATA. Es neuropsicólogo. Bueno, psicólogo especializado en Sí. neuropsicología. ¿Vale? Y bueno, hoy un poco la idea que hemos querido trasladaros, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de nuestro bienestar, ¿vale? Empezamos hace unas semanas un poco una sesión más general y hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el tema del estrés, ¿vale? De, bueno, pues cómo escuchar tu cuerpo, cómo gestionar y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí yo agradezco mucho a Miguel Ángel porque ha venido hasta aquí y porque la verdad que nos lo ha puesto súper fácil para darnos la charla. Así que nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Súper atentos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla o mini charla sobre el estrés. Voy a intentar a ver si puedo pasar ahora. No se pasa. Ahora. Fallos del directos. Ahí, si no, me pulsa en la primera y ya creo que me deja a partir de ahí. Sí, ahí está. Vale, bueno. Bueno, cuando me ofrecieron dar esta charla sobre el estrés, estuve barajando distintas opciones y por no centrarla solo en lo negativo, por eso la titulé del estrés al bienestar. El objetivo de esta charla es que os quede más o menos claro qué es el estrés, los factores que lo causan y con eso tener más conciencia de cuándo está ocurriendo en nuestro cuerpo y poder tomar los remedios o las soluciones posibles, ¿vale? Bueno, si queréis en algún momento alguna pregunta o algo, podéis decirme y si no al final también dejamos un hueco para responder. Creo que no vuelve a pasar. No. Vale, bueno, según los últimos estudios que hay, 9 de cada 10 españoles ha sufrido estrés en algún momento en el último año, 7 de cada 10 en el último mes y el 58%, que tenemos por aquí, lo padece de manera continuada, ¿vale? No sé si probablemente de los que estamos aquí es 6 de cada 10 personas tienen estrés de manera continuada. Entonces, no me gustaría llamarlo patología, pero si no es una dificultad que está presente en nuestro día a día, ¿vale? ¿Qué puede causar ese estrés? Pues por un lado, la economía, digamos, la creación de la inflación que hay en los últimos años, el aumento del coste de vida, hace a lo mejor que tengamos una situación de dificultad, de tensión, porque no vamos a llegar a fin de mes o porque nos preocupa que ganemos menos y a lo mejor tenemos que estar aguantando en un puesto de trabajo que no es el nuestro, etcétera. Entonces, bueno, cuento con el trabajo que he dicho, pues situaciones a lo mejor de sobrecarga porque se ha reducido la plantilla. Por ejemplo, en el caso de Telefónica se ha reducido con el ERE hace poco y a lo mejor todos tienen que asumir la carga, pues al final se genera un cambio y ese cambio pues, puede suponer un factor estresante en el trabajo. Luego, junto con conciliar familia con trabajo, la conciliación es uno de los estresores más potentes que existen. Conciliar la vida con los hijos, con la pareja y con la vida laboral en muchos casos es muy complicado. Otros puntos muy importantes son la hiperconectividad, que aquí, pues, empresa tecnológica, que sois trabajadores, el estar siempre conectado, no tener momentos de desconexión después del fin de la jornada laboral o los fines de semana, o incluso por nuestras inquietudes personales a la hora de gestionar ese ocio y tiempo libre, también la necesidad de estar siempre conectados a las últimas noticias genera también un estrés que resulta difícil de manejar. Pues junto con ello, la necesidad de inmediatez. Cada vez las noticias que percibimos o la información que recibimos del exterior, cada vez la necesitamos como con más rapidez, más inmediatez. Y eso también genera una sensación de agobio personal que intensifica ese malestar, ¿vale? Luego también importante el tener tiempo libre o tiempo de desconexión. Como hemos dicho, de desconectados, pues el no tener tiempo libre también genera
ese estrés. Y la multitarea, digamos, el estar mucho tiempo en multitarea, que es lo que estar haciendo varias cosas a la vez, desgasta tanto al cuerpo, al cerebro, que ocasiona también una situación de estrés y de desregulación a nivel de neurotransmisores que luego veremos brevemente. Y, bueno, y aquí puse la pandemia porque en estos últimos años también ha sido un estresor bastante grande. ¿Vale? Uy, no pasa. Vale, bueno, con esto entonces lo que podemos decir es que el estrés es una percepción que tenemos, pero realmente es una respuesta adaptativa que busca restablecer el equilibrio en un entorno en constante cambio con la idea de preparar nuestro cerebro para saber qué puede ocurrir, estar preparados para dar una respuesta. Entonces, ante ese cambio constante, damos una respuesta. Pero llegados a este punto, os hago una pregunta y quiero que me contestéis. ¿El estrés siempre es malo? Sí. ¿No? Vale. Bueno, aquí hay disparidad de opiniones, ¿no? Vale, pues ahí es donde llegamos. Tenemos dos tipos de estrés. El eustrés, que es un poco la clasificación que existe, sería el estrés que no se considera malo por los niveles de activación, no son unos niveles muy elevados, y lo que ocurre es que este estrés, voy a poner primero un ejemplo, es el que nos ayuda a rendir mejor. Pongámosle que mañana tenéis una presentación muy importante y sería ese estrés que te ayuda a concentrarte más, a preparártelo todo, o cuando en la época de estudiantes, pues tener un examen, cuando tenías un examen dentro de 3 meses no estudiabas, pero cuando tenías a los 2 días, es esa tensión que te entra y que te ayuda a concentrarte más, a rendir más y a sacar tus fortalezas y esa motivación, ¿vale? Entonces este sería, bueno, haría, como veis aquí, un poco distintos aspectos con la motivación a la cabeza. Y luego, por otro lado, está el distrés. Este supone que los recursos personales que tenemos nosotros se ven superados por la demanda de la situación, ¿vale? Entonces, para que os quede un poco más claro, puede ocurrir que la situación estresante sea por dos vías. Por una, que nosotros no tengamos los recursos personales para hacer frente a esa situación, que es lo habitual, sobre todo cuando somos más pequeños, menos recursos tenemos y cuando vamos enfrentando a situaciones en la vida, vamos desarrollando esos recursos personales para hacer frente y aprendiendo y haciéndonos más competentes, pero si la demanda de la situación es demasiado grande, no podemos hacerle frente y eso nos genera ese malestar, esos efectos que veremos a continuación, ¿vale? También puede ocurrir que la demanda de la situación sea desproporcionada y aunque tengamos muchos recursos no seamos capaces de hacerle frente y entonces eso genera una respuesta de estrés continuada, ¿vale? ¿Vale? El objetivo de todo ello es que encontrar el equilibrio, como todo, que los recursos, tanto internos como externos, estén en equilibrio con las exigencias del medio que tengamos, ¿vale? ¿Qué síntomas podemos detectar? Si lo he puesto en cuatro apartados. A nivel cognitivo, pues si cuando padecemos un estrés de manera continuada y que nos genera ese malestar, pues tiene efectos a nivel atencional. No somos capaces de seleccionar un estímulo concreto o focalizarnos en él, sino que no mantenemos la atención en el estímulo durante un largo periodo. A nivel de memoria, claro, si tenemos dificultades a nivel atencional, no se almacenan recuerdos nuevos. Entonces, puede haber dificultades a nivel de memoria, a nivel de razonamiento también. Puede existir cierta distorsión. La percepción también se altera porque nos centramos precisamente más en lo negativo que en lo positivo. Por eso muchas veces el bucle que entramos cuando tenemos una situación muy estresante. Luego, a nivel emocional, pues mucha labilidad, digamos, pues tristeza, dificultad para a lo mejor gestionar emociones que antes sí que teníamos de cambios constantes o en el trabajo, en el puesto laboral o en la familia, un poco esas emociones que están asociadas a esto, con miedo, tristeza, incluso ira, que puede ocurrir. A nivel de conducta, pues alteración de la alimentación o del sueño, que son los principales, o incluso en algunos casos, a nivel de actividad sexual, se ve afectada por ese estrés continuado. Y física, pues desde dolores de cabeza, mareos, aumento de la tensión, palpitaciones, etcétera.
van surgiendo distintos síntomas que son señales que, si nos damos cuenta y detectamos, podemos hacerle frente antes de que vaya peor, ¿vale? Aquí os quería poner un poco, que os lo explico brevemente, y esto lo recopilo de la presentación que hicieron mis compañeras en la última vez para que también tuvieran como un nexo de unión, los procesos fisiológicos que tienen lugar con el estrés. Por un lado está la hormona predominante con el estrés es el cortisol. El cortisol como hormona en niveles adecuados no es malo. Como veis aquí que he puesto, nos ayuda a mejorar la concentración, nos proporciona respuestas ante una situación inesperada, una respuesta de emergencia, y hace que active nuestra máquina para iba a decir una huida porque se me está ocurriendo el ejemplo de lo típico: si ahora de repente se abre aquí el ascensor y aparece un león, pues esa tensión que nos entra es lo que nos prepara para huir, ¿vale? Y ponernos a salvo, ¿vale? Y bueno, y ese en niveles moderados, cuando por ejemplo en este caso tiene un pico y baja, pues sería adecuado. Pero ¿qué ocurre cuando está a niveles elevados y mucho tiempo? Pues que los efectos que he mencionado antes, pues a nivel cognitivo, la disminución de la atención, los problemas de memoria, la regeneración de nuevas neuronas también, y luego a nivel físico el mantenerlo también en el tiempo, pues ese daño de división celular y lo que está por descubrir, que hay mucho desconocimiento todavía con ello, ¿vale? Bueno, hay otros neurotransmisores, que esto lo he puesto aquí un poco para más, ¿vale? El problema que ocurre en el estrés es a corto plazo, ¿vale? Como he dicho, es un factor, lo del león, por ejemplo, entra, es un pico y sube y vuelve a bajar, como está aquí puesto en la flecha, ¿vale? Normalmente, siempre, bueno, por no decir siempre, es una respuesta a una amenaza reconocida. Nosotros detectamos la situación amenazante y existe esa respuesta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si este estrés o esta situación se mantiene a lo largo del tiempo, puede generar en un trastorno de ansiedad, ¿vale? Y ahí el trastorno de ansiedad ya puede que no tengamos tan claro por qué viene el desencadenante, y ya sería a lo mejor trabajarlo más a nivel más profundo en terapia o cualquier otro tratamiento que exija más tiempo y a lo mejor a alguien externo incluso, ¿vale? Aquí ya me adelanto un poco en la anterior, pero de ese 58% de personas que padecen estrés de manera continuada, se ha observado que el 16% evoluciona a un trastorno de ansiedad, y del 58%, un 4% en trastorno de depresión, ¿vale? Al final no es tanto como lo vemos, porque sí que tenemos unos mecanismos propios e innatos que no llegan a evolucionar a estos trastornos, pero sí que es un porcentaje elevado, ¿vale? Aquí os quería hablar de la ventana de tolerancia, ¿vale? La ventana de tolerancia es la capacidad, digamos, si esta es una ventana, es la capacidad que tenemos aquí pues, de afrontar las situaciones con nuestras competencias, nuestras habilidades y el trabajo que nosotros desarrollamos día a día desde que nacemos, desde que vamos creciendo, desarrollándonos como personas, y se va haciendo un hueco. Esa ventana cada vez es más grande según nos vamos enfrentando a distintas situaciones. Pero ¿qué ocurre? Si esa ventana entra en modo hiperexcitación, pues como os he dicho antes, con una activación, una gran activación por parte a nivel cardíaco, por una situación que es inesperada, una dificultad a nivel de, bueno, surge un problema aquí por ejemplo, en la oficina que se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, con los compañeros, y de repente esa situación genera un problema y se disparan las alarmas, nuestro cuerpo entra en ese modo de hiperexcitación que resulta imposible gestionar adecuadamente a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel emocional y conductual, como he dicho antes. Pero también puede ocurrir todo lo contrario, que por el exceso de demanda de la situación entremos en una ventana de hipoexcitación, que es al revés, que el cuerpo entra en un modo de letargo que no es capaz de hacer frente a esa situación y entra como una tristeza, en una apatía generalizada que no somos capaces de echar a andar, ¿vale? No sé si con esto a lo mejor algunos se han sentido identificado en algún caso, porque puede ser que nos movamos aquí sin estar largos periodos, pero hay veces que a lo mejor una situación
nos ha hiperexcitado, pero luego al poco rato justo ha pasado a la ventana de hipoactivación, que es como, pues no puedo hacerle frente a la situación porque me he visto superado y no sé qué hacer y como que me doy por derrotado. ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta sobre esto, lo podemos ver. Vale. Esta es la parte importante, digamos, de la presentación. Ya no lo he explicado lo anterior, sino qué podemos hacer para tener una vida equilibrada y que el estrés no se convierta en ansiedad y no nos dificulte tener una actividad diaria equilibrada, sana y bueno, ¿vale? Por un lado, lo más importante, el sueño. El sueño, aunque suena como de perogrullo, el de que hay que dormir bien y demás, pero al final el sueño es lo que nos hace que nuestro sistema nervioso se repare por las noches. Es digamos, el neurogenerador que hace que las conexiones se refuercen, que se asimile lo aprendido durante el día, etcétera. Entonces es importantísimo el buen descanso. Ya no digo descansar 10 horas o demás, sino pues, entre 7 y 8 horas es lo recomendable y sobre todo cuando estamos en una situación estresante, pues el sueño es lo que primero se ve afectado. Lo que sí que se recomienda para ello es tener unas pautas de higiene del sueño básicas que deberíamos aplicar siempre, ya que luego existen excepciones, pero tenemos aplicadas siempre, como por ejemplo no variar la hora de acostarse de entre semana al fin de semana más de 1 hora y media, el hacer una rutina de sueño previa que implique pues no tener pantallas durante 1 hora antes de dormirse, una rutina previa de pues, ducharse con agua caliente, hacer alguna actividad relajante, leer o lo que cada uno quiera, etcétera, y que sea siempre más o menos la misma actividad. Un poco como lo que se hace con los bebés, se hace una rutina de sueño, pero con nosotros mismos y mantenerla de manera constante. Eso ayuda mucho a afrontar y a tener más estrategias propias para hacerle frente a las situaciones de estrés que, como mencionado antes. Luego, otra cosa que suena también un poco de lógica, pero el ejercicio. El ejercicio físico nos ayuda a liberar la tensión física y emocional y cognitiva y a generar nuevas conexiones neuronales, pero siempre adaptado cada uno a las exigencias físicas de cada uno. No hace falta de repente apuntarse a CrossFit ni hacer una maratón, sino que si a lo mejor uno solo necesita una actividad, pues yoga, por ejemplo, hacerlo 2 o 3 veces a la semana, pues puede ayudar. O dice, pues salir a caminar todos los días, pues también puede ser una actividad, pero sobre todo evitar ese sedentarismo. ¿Vale? Este es la clave de muchas cosas también de luego en el futuro de problemas a lo mejor a nivel mental, el no saber encontrar qué es lo que nos motiva, ese propósito, digamos, de vida que nos gusta, que nos engancha, que nos crea ese estado de flujo que podemos pasar horas y horas haciendo eso. Esa actividad, si la hemos encontrado, es muy importante, aunque no podemos dedicar horas y horas a ella, pero es importante dedicarle tiempo, aunque sea mínimo. Y pues dedico a la actividad que me gusta. Aquí he puesto un ejemplo, pues yo que sé, cocinar, pintar, escribir, leer, arreglar cosas de la casa, bricolaje, jardinería, cada uno, bueno, existen tantas actividades como cada uno quiera, pero sí el dedicarle una parte de nuestro tiempo, ya no de nuestro día, sino de nuestra semana a ello, nos ayuda mucho también a gestionar eso y tener ese momento de desconexión, digamos, para salir más fuertes y reforzados de esa situación. ¿Vale? El tener pausas ya no digo de, como aquí, que a lo mejor de salir al campo o demás, sino pausas en nuestro día a día. Estamos sentados aquí en la oficina y a lo mejor hay una situación que nos desborda, por lo que sea, y estamos obcecados en que tenemos que resolverla. Pues a lo mejor simplemente con tener 5 minutos de irme al baño, salirme afuera, que me dé el aire y volver, ya me ayuda a desconectar de esa situación y a ver la situación de otra manera y hacerle frente y ver que a lo mejor somos capaces de tener esos recursos. Entonces, esas pequeñas pausas pueden ser primordiales. ¿Vale? Y siempre pues, pedir ayuda. Si vemos que no somos capaces de hacer frente a la situación, pues si, por ejemplo, es una demanda de trabajo, una excesiva carga de trabajo, por lo que sea, a lo mejor podemos pedir ayuda a un compañero, hablarlo. No tiene por qué ser ni cargarle el marrón a otro compañero quitándose cosas, ni querer escaquearse, sino decir, pues es que no llego a esto, me puedes echar una mano o a lo mejor luego puedes hacerlo tú
en el futuro de manera inversa, o simplemente que te orienten, que te ayuden, que te den una pista de cómo puedes hacerlo, o incluso al propio responsable, pues a lo mejor también se puede hablar. O si es, por ejemplo, un tema de no poder y no son capaces ni en el trabajo ni en casa y son a nivel de recursos personales, pues a lo mejor pedir ayuda a nivel profesional, un psicólogo que ayude a crear esos recursos, a hacer frente a distintas situaciones, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, pues el practicar, digamos, ejercicios de relajación, meditación, también ayudan mucho a hacer frente a estas situaciones. Ya no solo que sean la práctica continuada, que es lo que está demostrado, sino el tenerlo hecho como un recurso activo que ayuda a hacer frente a esas situaciones. Pues como lo que he dicho del descanso activo, este es bajarse a que nos dé el aire, pues a lo mejor se puede hacer también sin salir de la sala. Es decir, tengo un momento para mí, me relajo y con eso ya soy capaz de hacer frente a la situación. ¿Vale? ¿Vale? Pues dicho esto, más o menos vamos como tenía pensado, en mitad, sí que me gustaría entrar en una parte un poco más práctica. ¿Vale? Vamos a hacer, pues primero voy a explicar la respiración un poco, que también suena un poco como muy lógico, pero que lo hacemos de manera tan automática que no somos conscientes en nuestro día a día. Luego vamos a hacer alguna práctica de una relajación, así brevemente, y luego una un poco más profunda de una visualización, ¿vale? Que la vamos a hacer aquí entre todos, que en la posición que estáis sentados, se puede hacer perfectamente, ¿vale? La respiración. Cuando estamos en una situación estresante, nuestra respiración, ¿cómo creéis que es? Voy a aprovechar para hacer esto. Cortada y... Efectivamente, es una respiración como si acabáis de correr los 100 metros valla en un minuto, en un segundo. Es como, cuando estamos agobiados es esta. Entonces, esta respiración se asocia a eso, a la ansiedad, al estrés, a los nervios, a la agitación y demás. Y muchas veces en nuestro día a día, sin tener una experiencia de ese calibre, de ese estrés, estamos respirando de manera superficial. En cambio, si nos concentramos y hacemos la respiración más profunda, ya somos capaces de bajar nuestra activación fisiológica y ya entran los mecanismos que he explicado antes en funcionamiento y ayuda a bajar. Tampoco quiero profundizar mucho en esto, pero bueno, está la respiración más superficial y la clavicular. Luego está la intercostal, que sería una intermedia, cuando se inflan las costillas, pero la respiración de relajación y tranquilidad es la abdominal, que es la típica que sale en los dibujos cuando estás durmiendo, que se hincha la tripa y sale, pues esa sería la ideal de relajación. ¿Vale? Uy, no. Vale, pues bueno, dicho esto, vamos a hacer una práctica, digamos, de la relajación muscular, ¿vale? La relajación muscular consiste en identificar o ser conscientes de la tensión muscular que tenemos y ser capaces de relajarla. Se ha demostrado que este entrenamiento llevado a cabo a base de 2-3 semanas de manera diaria hace que automaticemos ya el proceso de identificar esa tensión muscular y ser capaces de relajar. ¿Vale? Ahora vamos a hacer dos ejemplos sencillos y luego si queréis practicarlo y demás en YouTube hay miles de audios poniendo relajación muscular que podéis encontrar y os van guiando y vais haciéndolo. Pero realmente, mira, ahora mismo estando aquí, quiero que cerréis el puño de la mano derecha, por ejemplo, ¿vale? Y que hagáis cierta fuerza, ¿vale? Quiero que observéis, si queréis cerrar los ojos podéis cerrarlos, quiero que observéis qué músculos se os tensan. No hace falta que lo digáis ni nada, ¿vale? Y ahora observar, dentro de esa tensión de los músculos que se tensan, qué provoca esa tensión en vosotros, el mantenerla en el tiempo. ¿Es agradable, desagradable? ¿Vale? Vale, pues ahora soltar, relajar la mano, que la podéis en la pierna, donde queráis, y observar los mismos músculos que han estado tensos, cómo están ahora, y qué sensación tenéis al experimentar esa relajación de los músculos. ¿Mm? ¿Vale? Si queréis,
Podemos hacerlo con la otra mano. Ahora no os voy a decir nada, sino que alimentar vosotros la tensión, mantenerla un tiempo. Cuando creéis que ha sido suficiente, soltáis y comparáis esa tensión de antes con la relajación. ¿Bien? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, sí, también los que estáis en remoto. Que un poco así brevemente, ha sido un ejercicio muy sencillo, muy rápido, pero que, por ejemplo, cuando habéis estado en un momento de tensión, La segunda que te estás poniendo más nervioso. vale. Y luego cuando sueltas, Pues curiosamente notas que eso es relaja. ¿no? Vale, perfecto, bueno. Sí, más o menos, bueno, era lo esperable, ese era el ejercicio sencillo, pero lo he hecho con los músculos que más conciencia tenemos de que está tenso, que son los músculos de los brazos, las manos, son los que más conciencia, pero por ejemplo en la espalda, que suele ocurrir mucho también cuando estamos mucho tiempo sentados en una silla y demás, es un músculo que se tensa y no somos conscientes de que estamos tensándolo. Y bueno, muchas veces incluso la postura encorvada, entonces el trabajar este ejercicio de manera repetida, de hacer, contraerlo voluntariamente y soltarlo, al final nos da la conciencia para que en un momento dado estás mejor contrayéndote la espalda y digas de manera casi automática, decir, lo libero. Y al final te ayuda también a liberar esa carga y esa tensión que vas acumulando. Digamos que todo esto es como para engañar a los inconscientes. No, bueno, no engañar, sino hacer consciente lo inconsciente, digamos. Porque en el día a día vamos automatizando todo tipo de procesos a nivel por economía cerebral, digamos, que el cerebro es una máquina muy eficiente y lo que busca es ahorrar, gastar la menos energía posible para realizar el mismo proceso. Entonces, automatiza procesos. Entonces, a la hora de automatizar, muchos procesos que automatiza no son del todo correctos. Entonces, lo que buscamos es un poco revertir ese proceso para hacerlo de manera correcta. ¿Vale? No sé si me he explicado un poco. Sí, no, yo en mi caso, cuando veo el tema de estrés, conocía lo del estrés positivo y el negativo, pero muchas veces lo que me pregunto es hasta qué punto estamos condicionados por lo neurológico, que pues, hay gente que tiene más cortisol o no, cómo reacciona y tal. Y sobre todo cómo llevarlo de tal manera que lo que dices que muchas veces no te das cuenta en el meollo, dices, ostras, pues estoy aquí, y de repente se dicen, no soy capaz de esto. Y hasta qué punto somos conscientes o no, porque yo creo que lo más difícil es eso, ser consciente. Claro, eso es un poco también con esta charla, es algo que es para que os salte la alarma, que ya tengáis alguna noción y que cuando detectéis alguna situación así, os salte ese clic que haga diciendo, uy, aquí algo pasa. Ya tener esa idea de decir, pues tengo que hacer esto. Pues lo abordo a nivel físico, un poco como esta relajación de a nivel más físico, o lo abordo intentando ver cómo resuelvo este problema o por qué no tengo los recursos suficientes para abordarlo, que es una parte más mental, o cómo lo abordo. Entonces ya puedes trabajar en cómo lo afrontas. ¿Vale? Claro, si nos dejamos llevar por esa vorágine automático, al final lo que hacemos es que no sabemos por dónde abordarlo. Y a lo mejor es cuando se convierte en ese trastorno de ansiedad o necesitamos pedir ayuda ya de manera externa. ¿Vale? Vale, pues, bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más, ¿no? Si no, ahora lo que vamos a hacer es otro ejercicio, voy a sacar la chuletilla para iros guiando mejor, que en el que sí que os voy a pedir que en la posición que estáis sentados y sentadas, pues tenéis una postura cómoda, pues si queréis apoyando los pies, podéis apoyar la espalda, mucho mejor, ¿vale? Y quiero que, si lo deseáis, cerréis los ojos y si no, pues dar la mirada a un punto fijo, bajo, lo que prefiráis en este momento. ¿Vale? Y cuando estáis en esa posición, que centréis vuestra atención en la respiración, ¿vale? Simplemente observarla. Cómo entra y cómo sale el aire. Y lo que implica que entre el aire
y que salga al aire. Buscar esa mirada de curiosidad, observación, como si fuera la primera vez que observáis esa respiración. Pues ahora os voy a pedir que busquéis o que llevéis vuestra atención a una situación reciente en la que experimentasteis un nivel de estrés alto. No hace falta ni que busquéis los detalles, sino traer a la mente esa situación. Ahora, mientras visualizas esa situación, presta atención a cómo se siente tu cuerpo. Observa si hay alguna parte que sientas especialmente tensa o incómoda. Puede que sientas un nudo en el estómago o tensión en los hombros o que se acelere el ritmo cardíaco o las piernas o brazos tensos. Pero no intentes cambiar nada, solo observa y toma nota de esa sensación. Bien. Ahora, además de esas sensaciones físicas, quiero que observes cualquier emoción que surja. Puede surgir rechazo, miedo, frustración, cualquier emoción que aparezca, obsérvalas sin juzgarlas, simplemente están aquí. Ahora os voy a pedir que hagáis una respiración más profunda y al exhalar imaginéis que estáis liberando un poco de esa tensión. Con cada respiración que hagáis, permitir que vuestro cuerpo se relaje cada vez más. Puede ayudar el mantener en la mente que ahora mismo, en esta situación, estáis seguros. Es un momento seguro, estable, tranquilo. Ahora vamos a cambiar nuestra visualización. Quiero que imaginéis un lugar donde os sintáis completamente seguros, seguras, relajados. Puede ser un lugar real, que conozcas bien, tal vez imaginario, donde os sintáis, donde te sientas tranquilo, en paz. Cualquier lugar que escojas es bienvenido en este momento. Observa ese lugar con todo detalle, cómo es el entorno, qué sonidos, qué aromas, cómo es la temperatura.
y deja que tu mente explore ese lugar, notando cada detalle que te haga sentir más relajado, relajada y seguro, segura. Mientras estáis en este lugar seguro, nota cómo sientes tu cuerpo ahora, cómo ha cambiado desde que comenzamos y cómo sientes tus músculos y la respiración. Déjate llevar por esas sensaciones de calma, tranquilidad. Y si lo deseas, puedes repetir afirmaciones positivas como estoy a salvo, estoy relajado, estoy en paz, dejando que esas afirmaciones se integren en la mente y en el cuerpo. Poco a poco puedes ir regresando lentamente al presente, empezando a ser consciente del espacio en el que estamos ahora, siendo consciente de los sonidos, la sensación de estar apoyados, concentrados. ¿Quieres? Toma una respiración profunda, sintiendo cómo el aire entra y sale del cuerpo, llenándolos de energía renovada y tranquilidad. Cuando lo desees, puedes ir abriendo los ojos y tomando un momento para girarse o volver aquí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Aquí o por casa, bueno, por casa, por remoto. ¿Vale? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar un poco qué se ha sentido? ¿No? ¿O ha sido difícil meterse en ello? A mí me ha sorprendido lo rápido que me he encontrado mal a pensar en el momento ese. Y luego, a la inversa, ¿has sido capaz de desconectar de ese momento? Sí, pero más paulatinamente. Vale. Ahora, al final, ahí, justo, bueno, no está aquí puesto, pero al final es la respuesta, digamos, de has entrado tan rápidamente porque tu cuerpo la detecta como un peligro, si entrara aquí lo que he dicho, el ejemplo del león, y te has activado rápidamente. Luego el recuperar, pues justo tarda más. Por eso tenemos que hacer ese trabajo activo de salir de esa situación, porque ahora realmente nos entran los estresores que tenemos en la vida que tenemos actual, la mayoría, no todos, pero la mayoría no corre peligro en nuestra vida, sino que son estresores que los detectamos como potencialmente peligrosos, pero no son peligrosos realmente. Entonces, esa energía que se acumula en nuestro cuerpo, tanto física como mental, no se le da salida como si solo el león, por ejemplo, que sales corriendo y ya le da una respuesta a esa acumulación en el cuerpo. ¿Vale? Vale, pues nada, bueno, con esto tampoco me había preparado más o menos de 40 minutos para resolver luego preguntas y dudas y demás. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo de aquí o de remoto. Ahí. Una pregunta, ¿se conoce a día de hoy si, no sé, distintas personas podemos tener una mayor predisposición a padecer estrés o no? Sí, porque eso es una variable ya también de la personalidad de cada uno.
porque lo que he dicho un poco de los recursos personales antes, al final los recursos personales los desarrollamos en base a cómo somos y en base a nuestro entorno, en el desarrollo que tenemos. Si hemos tenido un entorno muy enriquecedor que nos ha permitido tanto desarrollar nosotros porque nos hemos expuesto a él de manera favorable y que hemos tenido ese apoyo pues, por parte de nuestros padres, nuestra gente que nos ha ayudado en ese desarrollo, profesores, amigos y demás, pues al final desarrollamos más recursos y va a ser más difícil que tengamos un pico de estrés elevado en una situación. En cambio, si hemos tenido pues, ya, dificultades, pues se me ocurren ejemplos de algunos casos que he tenido de algún niño adoptado que viene de Rusia o de algún sitio que al final no ha tenido ese apoyo desde pequeño, no tiene los recursos suficientes, entonces cuando se ve rodeado por una situación que le supera, explota. Por ejemplo, en el colegio, que se me está viniendo a la cabeza un caso y explota en el colegio, actúa de manera con explosión de conducta, pegando o teniendo una respuesta violenta. Al final es porque no tiene los recursos suficientes. Y eso se desarrolla pues la interacción propia como social. Desde online preguntan, ¿hay diferencias en cómo afecta el estrés a hombres y mujeres? ¿Hay algún sexo más propenso a sufrir estrés o ansiedad? Pues a ver, ahí hay numerosos estudios un poco en esa línea de si las mujeres son más capaces de resistir situaciones estresantes, no. A nivel biológico sí que hay una diferencia, porque es verdad que las mujeres, ya simplemente por el hecho del estrés que supone el llevar una vida en el interior, embarazadas y demás, la predisposición a gestionar ese estrés, que es un estrés corporal que genera el cuerpo al llevar un embarazo, ya supone un aguante un poco más adaptativo, digamos, que a lo mejor un hombre, pero luego las diferencias son individuales de cada uno, lo que hemos hablado ahora, puede ser la personalidad, influye más cómo somos nosotros y cómo nos hemos desarrollado que si es hombre o mujer, en el fondo. Pero sí que eso nos va a dar ahí algunas diferencias en ese sentido. Yo tengo una duda. Antes hemos hablado de que el estrés es bueno, pero si tienes mucho tiempo en permanente estrés, o sea, llegas a esos episodios de ansiedad, ¿no? Luego también hemos hablado de la tolerancia, pero ¿hay algún tiempo estimado que tú digas, si pasa más de este tiempo en esa situación de estrés, vas muy mal? A ver, no hay un tiempo que te diga un día, ¿no? Sino que al final también es un poco cómo lo percibes tú, porque a lo mejor dentro de ese mismo día, por poner el ejemplo del día, dentro de ese mismo día has tenido un pico alto, pero luego ha bajado. Es difícil también que se mantenga constante, normalmente arriba, va fluctuando. Entonces, es también cómo lo vas tú gestionando en el tiempo posterior. Si va bajando y no tienes ese retorno al pico, lo más posible es manejar. Si se mantiene alto, pues ya ahí hay que sospechar que algo no va a ir. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que es adaptativo y que desgraciadamente nos ocurre a todos, cuando se muere un familiar cercano de manera a lo mejor más repentina, te supone un pico de estrés que lo tienes unos días, pero luego si no hay ningún problema ni nada que se cronifique el duelo o algo, al final ese estresor acaba bajando de manera natural. Entonces, es que tampoco no hay una regla de un tiempo, sino también es como cada uno lo manejemos. Y por último, si tuviéramos que enumerar cuáles son las cosas que debemos identificar para saber si tenemos estrés o no. O sea, hemos hablado de la ansiedad, de cuando estás más apático o triste. ¿Y habría así como más índices claves que tú digas, si identifico eso, Pues sobre todo, también lo que he mencionado antes, también de los pensamientos, la parte a nivel cognitivo y demás, cuando detectamos que no somos capaces de concentrarnos, por ejemplo, bien en una tarea que hacemos habitualmente, o que tenemos algún fallo de memoria, o que no somos capaces de razonar incluso, o a nivel de percepción, que nos centramos en esa situación por lo que se ve en lo negativo, que a lo mejor muchas veces nos observan más los de nuestro entorno que nosotros mismos, pero bueno, eso a nivel cognitivo. A nivel conductual, pues o que el sueño se ve afectado o que la alimentación, el apetito o más o menos puede ser tanto de un lado como otro. Luego también a nivel conductual, pues el conductual a nivel emocional, si de repente empezamos a experimentar emociones que no están en nuestro día a día cuando estamos bien. Entonces también es un signo de alarma. Y luego
emocional conductual y bueno, eso también un poco en el día a día, si tenemos una tendencia también a más, mejor más hacer, que esto ya tampoco quiero abrir un poco esa vía, pero por ejemplo, cuando situaciones estresantes también nos hace que tengamos conductas de exceso. Pues por ejemplo, pues el alcohol puede ser una de ellas, y a lo mejor está con un malestar, abusar de alcohol o de drogas u otras sustancias o hacer algo a lo mejor de manera un poco más impulsiva también es un indicador de ello. Esta conducta, pues como adicciones, más adicciones, tipo también a nivel, como mencioné antes, la afectación sexual, pues también puede ser al contrario, en exceso, porque a lo mejor es un mecanismo también liberador y te vuelvas en él. Pero bueno, ahí entramos en otra parte de adicciones y demás. Pero existen muchos indicadores que pueden ser significativos y lo que tenemos que hacer es hacerlo conscientes. ¿Qué relación hay entre el estrés y los miedos? Se puede trabajar eso a nivel, por ejemplo, has dicho el ejercicio físico y tal, pero por una referencia es que el disestrés no. Es como, oye, no tengo capacidad para hacer algo. Supongo que ahí entran los miedos. ¿Eso hay como formas de llevarlo o algo? A ver, el miedo realmente es un estrés. Digamos, yo tengo miedo a, yo que sé, hay una cucaracha, de repente tengo miedo a cucarachas. Si entra una cucaracha, entonces tengo un pico de estrés, porque lo que pide mi cuerpo es que huya, me salte para allá o salga corriendo o lo que sea. Al final está completamente relacionado porque las emociones están ligadas al estrés, como hemos dicho. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar la respuesta. Bueno, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, a nivel psicológico un miedo? Es trabajando la respuesta al estrés que genera ese miedo. Si nosotros somos conscientes, a nivel psicológico, por ejemplo, un miedo se trabaja normalmente en terapia cognitivo-conductual, trabajando los pensamientos que nos surgen respecto a ese miedo y por otra vía, la respuesta que tenemos. Por ejemplo, si nosotros es alterarnos, nuestras palpitaciones suben, pues se trata de bajar esas palpitaciones o tener esa tranquilidad propia para enfrentarme a ese miedo sin tener ese pico. Al final, está completamente relacionado porque a nivel psicológico se trabaja así esas fobias, esos miedos. Un indicador de si estás de repente como así, ¿no? Que todo te apabulla es como estás. No, míratelo porque me apabulla por el pan, por ejemplo. Uy, eso es, o sea, tienes muchas cosas. Claro, al final claro, te ves desbordado un poco cuando te agobias, es porque eso, la demanda es tan grande que tú no tienes recursos para hacerle frente. Entonces hay algo que no va bien. Luego, observar, simplemente compararse es como, lo que digo yo, como nuestra mente va aquí. Esto es el futuro, nuestra mente va aquí. Nosotros estamos aquí y también llevamos la carga de aquí del pasado. ¿Vale? Pues simplemente muchas veces con equilibrar con eso, pararnos aquí un rato a observar, ya podemos descubrir la causa y podemos trabajar nosotros individualmente sobre ello. Que luego si necesitamos ayuda de un profesional o algo, podemos trabajarlo, pero simplemente darnos cuenta ya es el paso. Por eso la terapia psicológica, por ejemplo, no funciona si tú vas obligado a una terapia. Tienes que ir tú porque te tienes que dar cuenta, ser consciente del problema o la dificultad que tienes y ya tú mismo puedes ponerle remedio. Realmente ahí es donde está un poco la clave. No sé si he respondido un poco. En el el tema del ejercicio, que hay, bueno, yo he escuchado, ¿no?, que no es bueno hacer ejercicio como antes de... Claro, te activa. Pero bueno, ¿sí o no? por norma general sí, pero luego hay diferencias individuales como en todo. Si por ejemplo es el único momento que tienes para hacer ejercicio, pues mejor que no hacer ejercicio es hacerlo. Pero sí que se aconseja, pues si por ejemplo tienes problemas para dormir, no hacer ejercicio como mínimo 3-4 horas antes de acostarse. Pero si no te afecta ni para dormir, ni te altera. Hay gente que a lo mejor hace ejercicio y luego tiene un pico para abajo muy grande. Entonces eso es observarse a uno mismo y adaptarlo. Preguntan qué estrategias utiliza cuando hay periodos de crisis de estrés muy continuada y poner ejemplo de aquellos roles con alta responsabilidad, como puede ser un CEO, bueno, ponen diferentes ejemplos, ¿no? CEOs de empresa, generales de ejército, policías, diplomáticos, que entiendo, bueno, pues que son roles a lo mejor pues eso, con estrés más continuado. Nos decía cómo se les entrena psicológicamente. Pues ahí es complicado ya, porque para empezar, para llegar a ese puesto, si es un puesto de gran exigencia, ya habría que hacer
sería lo suyo, que no sé siempre se hace, pero hacer una medición, un poco una entrevista para una valoración de cómo es la personalidad de la gente. Pues no toda la gente sirve para eso. Si es una persona muy insegura y que no es capaz de tomar decisiones o con muchos miedos, un puesto así lo va a pasar muy mal. Entonces, y luego, pues, pero luego a lo mejor esa persona en otro puesto es perfectamente válida, no quiere decir que no llegue, sino que a lo mejor ciertos puestos como estos, pues por ejemplo, controladores aéreos, que también es un puesto en estas líneas, hay que pasar un montón de pruebas porque tienen que tener esa mente fría para responder en situaciones que a lo mejor una persona desbordaría. Entonces, se le hacen unos requisitos para unos recursos que tiene que tener la persona para hacerle frente. O los pilotos, por ejemplo, los pilotos también tienen que tener una respuesta rápida en situaciones de emergencia. Los pilotos de aviones, me refiero. O bueno, para la Fórmula 1 también, una respuesta rápida. ¿Vale? Y en estos casos, pues al final se puede entrenar, pero al final influye mucho todo esto de que a lo mejor la persona puede trabajar para entrenarlo, pues su historia de vida, si existe algún problema que haya tenido y que le ocasione malestar en la actualidad, o simplemente pues, a ver, es que lo estoy pensando un poco así sobre la marcha, pero que vaya adquiriendo un poco esos hábitos saludables, ya no para el puesto, sino que le permitan hacer frente a la situación, porque a lo mejor llega y puede ocurrir que, también porque estoy tirando de casos que conozco, que a lo mejor han llegado a un puesto solo por simplemente hecho de promoción interna y que era lo lógico llegar, pero la persona no es capaz y se ve desbordada. Entonces, al final, al no estar preparada, a generar más sufrimiento y a lo mejor tener que dejar el trabajo, una baja larga o lo que sea. Entonces, a lo mejor también incluso a lo mejor me estoy metiendo también en un jardín que no me compete, pero a lo mejor tampoco incentivar porque sí, porque también en la sociedad actual muchas veces lo que se mide es el llegar a más y más y más y como que nunca te puedes conformar. En cambio, si tú estás a gusto con lo que estás y estás feliz, no hace falta que llegues a más. Me estoy desviando del camino, pero es verdad que también lo observo yo mucho, que al final es como esa competencia, esa autoexigencia que nos imponemos, también viene impuesta por el entorno. Entonces, si nosotros estamos seguros de nosotros mismos, conformes y tenemos esa fuerza de decisión, al final podemos ser felices o tener esa capacidad sin llegar a lo mejor a un puesto que no estamos preparados. Me he ido un poco por otro lado, pero no sé si he respondido a la pregunta. No sé, bueno, que nos digan ahora, ¿no? Bueno, yo creo que también, ¿no?, trabajar todo el proceso, no solo a nivel profesional, ¿no?, y por el puesto y el rol, sino trabajar A nivel personal. Por aquí me parece ¿Y algún libro así o alguna lectura que nos puedas observar? A ver, yo más que libro, a lo mejor para indagar, porque a ver, sobre estrés podéis encontrar mucha bibliografía y demás, pero más que libro es experimentar en la práctica propia, digamos, de involucraros en el día a día, en decir, no, voy a poner yo que sé, estamos aquí en la oficina 8 horas, pues decir, venga, voy a observar un poco cómo estoy cuando llego, cómo estoy a mitad de mañana y cómo estoy al final, ¿vale? Y tener ese ejercicio de introspección y observar, simplemente observar, ¿vale? Y ganar ese conocimiento, ese autoconocimiento os va a aportar mucho más que lo que leáis. Lo que leáis os puede dar un insight así de repente tener una idea, pero no lo vais a identificar como propio, sino simplemente ese ejercicio de introspección que os va a ayudar también a decir, pues mira, he descubierto que a esta hora estoy más tenso y a lo mejor si, yo qué sé, te puedes planificar y decir, hago esa pausa, antes la estaba haciendo siempre a las 11 y realmente la necesito hacer a las 10:30 porque o necesito aumentar el ejercicio, los días que hago ejercicio estoy al día siguiente mejor o cosas así, un poco descubrir eso para vosotros mismos ir adaptando, vosotros mismos ir adaptando a las circunstancias a las que vosotros mismos o uno mismo. Porque es verdad que libros hay muchos, si queréis, ahora mismo sí que me venga a la cabeza pues es que se me ocurren ahora mismo más, tendría que mirarlo bien porque se me ocurre más a nivel más ya de profesional de psicología, pero por ejemplo, bueno, dame un segundo y ahora te digo, ahora reflexionando te digo alguno. No sé si hay alguna más o...
¿no? Yo creo que desde la pandemia creo como más, por lo menos lo que he dicho, ¿no? Como más casos de estrés, ¿no? Que no sé si es... Ahí es porque, por ejemplo, en este caso la pandemia fuera la balanza hasta que fue desigual, por ejemplo, la demanda de la situación, no estábamos acostumbrados, no teníamos los recursos personales para hacerle frente y nos vimos desbordados. Pero simplemente también ahora es porque la situación, por ejemplo, aquí en Telefónica o en general pasó mucho que de repente lo de estar teletrabajando constantemente se vio superado a muchos en la pandemia. Y entonces, claro, ahí ocurrió que la situación en sí no estaban en sus recursos que tenían, están acostumbrados a venir aquí al día, pues a tener contacto, y el aislamiento se le provocó un sufrimiento a muchos. Otros, al final, el miedo, también el verse contagiados o muertes familiares y demás, pues también le hizo que no vieran los recursos. Y luego también un poco la reestructuración social que ha habido con la pandemia, aunque ahora parece que no lo observamos tan grande, pero sí que ha habido un cambio grande, y también ha hecho visible cosas que a lo mejor antes estaban, pero no éramos del todo conscientes. Y preguntan cuántas veces se recomienda hacer pausas activas o meditación a la semana. Yo diría que todas las que se pueda, pero bueno, si realmente todas las que se pueda, pero mínimo 3-4 veces a la semana sería lo suyo. Si antes de hacer 3 o 2 o ninguna, mejor 2 que ninguna o una, pero bueno, en general realmente todas las que se pueda, porque al final la meditación en sí es lo que te hace también o la relajación, que te hace conocerte más a ti mismo, a uno mismo. Es un poco ese ejercicio de introspección que he comentado, y lo que nos hace pues aumentar también la tolerancia de la ventana de tolerancia que he comentado antes. No sé si vosotros tenéis acceso a las pausas activas que hacemos los viernes de... Vale. O sea, ahí, por ejemplo, solo lo hemos conseguido meter en la pausa activa porque también es muy importante, pero bueno, realmente una pausa activa de estas puede ser al día y puede implicar, no la hacemos de media hora, pero puede ser de 5 minutos, 10 minutos, 15, adaptado también a cada uno. Puede ser con un audio guiado, puede ser propio, adaptado un poco a la situación, o incluso simplemente estando centrados en lo que percibimos aquí y no estamos haciendo nada, sino solo dejándonos llevar, colores, formas y el entorno. También es un ejercicio de relajación. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, pues un placer aquí. No sé si me he pasado, bueno, justo. Hemos llegado ahora, en punto. Justo. Perfecto, pues nada, bueno, pues un placer y nada, cualquier cosa. Se había dejado, no sé si está mi email ahí a continuación, por si alguien tiene... Si quieres contar un poco de ATA, mira que Sí, los que estamos en España. Claro, para los que estáis aquí en España y demás, no sé, a lo mejor no todos, pero algunos tenéis en la nómina que pone ATAN, cuota ATAN. ¿Vale? No todos, o bueno, sí. Claro, yo estoy en el equipo clínico de ATAN, pero ATAN es más grande. En el equipo, primero os explico el equipo clínico y luego un poco de ATAN en general. En el equipo clínico somos distintas especialidades, somos psicología, neurología, oftalmología, médico rehabilitador, psiquiatría, médico de familia, y entonces tenemos ahí un servicio que pues para dar apoyo. Vamos lanzando distintas campañas. De hecho, ahora nuestro objetivo es transformarlo en una clínica salutogénica, en una clínica salutogénica es de prevención de la salud. No centrarnos tanto en la enfermedad, sino ya la promoción y prevención de cualquier riesgo que pueda ocasionar una discapacidad, una dificultad, y promocionar esa salud, ¿vale? Entonces eso puede ser cualquier cosa, realmente. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo. Y luego ATAN es mucho más allá, mucho más amplio. ATAN es un sistema social, digamos, de apoyo social, para dar ayuda en caso de necesidad, discapacidad o una dificultad. Siempre, históricamente, tiene 50 años ya ATAN, y en sus 50 años cuando se creó iba destinado
sea, trabajar sobre la discapacidad propiamente dicha, tenía muchos centros para intervenir, para trabajar, pero ahora el trabajo de ATAN se centra más en evaluar, que es la labor, por ejemplo, nuestra del equipo clínico, y recomendar unos apoyos. Entonces, esos apoyos luego los pasa por una comisión que hay, técnica y demás, que valora si la persona es apta a cumplir los requisitos para recibir esos apoyos y se les subvenciona un porcentaje, si se estima oportuno, se les paga un porcentaje de lo que cueste ese apoyo. Por ejemplo, tanto a los socios como a los hijos de los socios. ¿Vale? En este caso, que son los beneficiarios, que son los hijos. Si, por ejemplo, casos que vienen, pues tienes un hijo que tiene dificultad de atención, venís y estimamos que tiene dificultad de atención, le cuesta la lectura, pues se le propone como alta de beneficiario y ATA nos cubriría un porcentaje de lo que cueste ese apoyo y se hace un seguimiento y se va trabajando. O simplemente, por ejemplo, ya que vosotros mismos que tenéis un problema, una dificultad y puede generar una discapacidad, pues también podéis venir al equipo clínico. Si no, es difícil que os seáis dado de alta como beneficiarios si no cumplís unos requisitos como tener la discapacidad o solicitado y demás, pero bueno, todo esto se puede preguntar y se puede ver. Entonces es un soporte social muy bueno que realmente ojalá tuvieran todas las empresas, pero ayuda un montón, sobre todo cuando existe una necesidad, ayuda un montón y no sabemos cuándo puede surgir. Pero a lo mejor muchos que se han jubilado pueden surgir las dificultades a partir de jubilarse, una demencia, una posible dependencia, una discapacidad, puede surgir en cualquier momento y no somos capaces de hacerle frente sin los recursos, entonces este apoyo es muy importante para ello. ¿Vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda o algo, aquí, bueno, sí está ahí. Este es mi correo. Es verdad que es para los socios que son aquí en España, pero bueno, si alguien tiene alguna duda en general o algo sobre esto o quiere ponerse en contacto conmigo. Tenemos un equipo que yo creo que es algo como gran desconocido. Y la verdad que lo tenemos, no, bueno, ojalá no tengamos que usarlo, pero que si alguna vez necesitáis, es verdad que ahora también compañeros que lo han usado luego me han dicho, ¿sabes? Claro, en estos casos son los de necesidades, pero ahora también, como estamos un poco con esa promoción, estamos lanzando campañas también lanzamos el año pasado una de pruebas de esfuerzo, también que muchas veces no somos conscientes de que estamos haciendo ejercicio y a lo mejor puede existir algún problema, pues también allí puedes acudir en una bici y demás, con una la palabra nunca me sale, ergoespirometría, y luego, bueno, pues muchas vamos lanzando campañas así continuamente. Entonces, si nos llega la información, pues ahí es que bueno, ya si no lo digo ahora, pero creo que como empleados tenéis una matrícula o algo así, ¿no? Sí. Pues esa matrícula, si entráis en la página de atan.es, hay una parte de Socio, podéis actualizar vuestros datos. Entonces ahí, porque nos está ocurriendo ahora también que muchos que con el ERE que se han ido, hemos perdido datos. Como ya el correo deja de existir, hemos perdido datos y tenemos la dirección y demás, pero hemos perdido datos. Entonces ahí podéis actualizarlos en la página esa, entráis, con la matrícula pide y podéis actualizarlos para que os llegue la revista, la información de las campañas y todo. Bueno, Muchas gracias. nada, nosotros. ¿Todo se va a poner? Sí, exacto.